Muy buenas, muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes aquí en Zihuatanejo unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 4, verso 1 al 5, las palabras del Apocalipsis que dicen: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, y semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es los llamados a una nueva dispensación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta gran voz de trompeta aquí, esta trompeta de Apocalipsis capítulo 4, verso 11, hace el llamado final de Dios, hace el llamado a una nueva dispensación. A través de la Escritura encontramos esta trompeta, la cual es la voz de Cristo hablándole a su pueblo. Dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablándole a su iglesia en el día postrero, en el último día o día postrero, que es el 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nos dice Dios por medio del profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4, y también por medio del apóstol San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Por lo tanto, el día del Señor es cuando, y es en el día o tiempo en que se escucha esta gran voz trompeta, la voz de Cristo. Es la misma gran voz trompeta de la cual habla San Pablo en Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer esa escritura para que tengamos un cuadro claro acerca de esta trompeta que llama en el día postrero, en este tiempo final, a los escogidos de Dios. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses nos dice Dios por medio de San Pablo, capítulo 4, versos 13 en adelante, dice
de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos habla el apóstol San Pablo acerca de la voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Esto es la voz de Cristo en el tiempo final, en este tiempo en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. De esta trompeta también nos habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versos 49 en adelante, donde dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de Cristo. ¿Y cómo es que Cristo nos va a hacer a su imagen y a su semejanza? Veamos aquí. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí nos da a hablar, o nos está hablando, del misterio de la transformación de los creyentes en Cristo y de la resurrección de los muertos en Cristo. Y veamos cómo todo esto va a suceder. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y aquí nos habla de la trompeta nuevamente. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ahora los muertos van a ser resucitados incorruptibles, o sea, en cuerpos incorruptibles, glorificados, eternos, inmortales, igual al cuerpo glorificado y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros que vivimos seremos transformados cuando los muertos en Cristo resuciten, y entonces todos seremos inmortales, tendremos cuerpos jóvenes, eternos, glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esta es una promesa para todos los creyentes en Cristo, y por consiguiente todo creyente en Cristo espera el cumplimiento de esta promesa, en donde obtendrá el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol San Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que seamos vestidos de un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Esa es la promesa. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces ya la muerte no tendrá poder sobre los creyentes en Cristo, porque ya todos tendrán un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por lo tanto, esa es una promesa para todos los creyentes en Cristo. Y esa gran voz, trompeta final, es la voz de Cristo en este tiempo final, llamándonos y juntándonos en su iglesia en la etapa final, la etapa eterna de la edad de la piedra angular. Esa voz de Cristo como una trompeta o gran voz de trompeta es Cristo hablándonos con un mensaje dispensacional, con el mensaje de la dispensación del reino, para colocarnos dentro de una nueva dispensación, la dispensación del reino. Vean cuando Dios llamó a Abraham, allá en el capítulo 12 del Génesis, veamos
Él llamó a Abraham y lo colocó dentro de una nueva dispensación. Veamos, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahora, cuando Dios llamó a Abraham para salir de Ur de los Caldeos y Abraham ir a la tierra que Dios le mostraría, lo llamó también por consiguiente para entrar, para ir a una nueva dispensación. Por lo tanto, Abraham pasaría de la dispensación del gobierno humano a la dispensación de la promesa, dispensación de la cual Abraham fue su mensajero. Abraham fue el profeta mensajero de la dispensación de la promesa. Abraham fue un profeta dispensacional, como lo había sido también Noé, y como lo había sido Set, y como lo había sido también Adán. Y luego, más adelante, encontramos que Dios llama a Moisés y lo envía para libertar al pueblo hebreo, para sacarlos de la esclavitud en Egipto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, y por consiguiente para colocarlos dentro de una nueva dispensación, para colocarlos dentro de la dispensación de la ley. Por tanto, Dios llamó a Moisés y también al pueblo hebreo para colocarlos dentro de la dispensación de la ley. Fue la voz de Dios por medio del ángel del pacto, por medio de Cristo en su cuerpo angelical. Y ahora encontramos que en el Nuevo Testamento Dios ha llamado a la iglesia, ha llamado a todos los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para salir del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y colocarlos dentro de una nueva dispensación, colocarlos dentro de la dispensación de la gracia, y así darles vida eterna. Y ahora toda persona que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador tiene vida eterna, porque ha sido sacado del reino de las tinieblas del maligno y ha sido por consiguiente libertado y colocado en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo con vida eterna. Ahora vean ustedes aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 35 al 36, las palabras expresadas en este pasaje. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí el testimonio es que el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que no cree no verá la vida, no verá la vida eterna. Ha perdido la oportunidad, privilegio y derecho de recibir la vida eterna a través de Cristo, porque no creyó en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vean aquí en San Juan capítulo 13, verso 14 en adelante, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto sería Cristo siendo crucificado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma en que el ser humano puede asegurar su futuro eterno con Cristo
en su reino eterno es recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, creyendo en Cristo de todo corazón y dando testimonio público de su fe en Cristo y recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, y arrepentido de sus pecados pedirle perdón a Cristo. Cristo lo perdona y lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, luego que la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven el propósito de Dios dar a su Hijo Jesucristo a este mundo terrenal, fue para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario y nos diera la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un asunto de vida eterna creer en Cristo, y es un asunto de condenación el no creer en Cristo. Por lo tanto, no rehusamos creer en Cristo, sino que creemos en Cristo de todo corazón y lo confesamos públicamente como nuestro único y suficiente Salvador, recibiéndolo en nuestra alma y siendo bautizados en agua en su nombre. Y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento, y por consiguiente nos ha dado la vida eterna. En 1 Juan capítulo 5, verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ven, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo, en Jesucristo. Por eso toda persona que quiere la vida eterna recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y Cristo le da la vida eterna. El propósito de recibir a Cristo es para que Él nos dé la vida eterna, y así aseguremos nuestro futuro eterno con Cristo en la vida eterna y en su reino eterno. Sigue diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, el que ha recibido a Cristo como Salvador y tiene a Cristo aquí en su alma, en su corazón, tiene la vida eterna. Pero ¿qué es de aquellos que no lo han recibido? Dice: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Solamente lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar en algún momento, y no sabe cuándo se le va a terminar, porque nadie sabe cuántos días va a vivir en este planeta Tierra. Pero antes de que se le acabe la vida terrenal, la vida mortal, necesita recibir la vida eterna a través de Cristo, para que pueda vivir eternamente con Cristo en su reino, y así tener seguro su futuro eterno. Luego que la persona muere físicamente, ya no hay oportunidad de buscar a Cristo y de recibir a Cristo como Salvador. La oportunidad la tiene todo ser humano mientras vive en este planeta Tierra. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Para qué buscamos el reino de Dios? Para entrar a Él y así obtener la vida eterna. Por eso Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versos 1 al 6 de San Juan, dijo: de cierto te digo, que el que no nazca
el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo todo ser humano para poder entrar al reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo, y así la persona entrar al reino de Dios y tener la vida eterna. Por eso dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. San Mateo capítulo 6, verso 33. Por lo tanto, es importante que todo ser humano, mientras vive en esta tierra, comprenda que ha venido a vivir a esta tierra para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, para ser rociado con la sangre de Cristo y ser limpiado de todo pecado y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y producir en usted el nuevo nacimiento, y así usted nacer a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y así entrar a la dispensación que está vigente en nuestro tiempo y entrar al nuevo pacto y quedar cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, es importante que comprendamos el motivo de nuestra existencia aquí en la tierra. Y al comprender el motivo de nuestra existencia en la tierra y escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y saber que una persona murió por todos nosotros, dando su vida en rescate para nosotros ser rescatados, libertados del reino de las tinieblas y colocados en la vida eterna con Cristo en su reino eterno, al conocer ese misterio de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en su primera venida, el cual vino por nosotros para buscar y salvar lo que se había perdido, conforme a San Lucas capítulo 19, verso 10, y morir por nosotros en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Al conocer ese misterio, entonces nace la fe de Cristo en nuestra alma, en nuestro corazón, y creemos en Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, escuchamos, creemos de todo corazón y damos testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y le pedimos perdón a Cristo por nuestros pecados. Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento, y así nacemos a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso Él dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de creer en Cristo para obtener la vida eterna, ser salvo y vivir eternamente con Cristo en tu reino. O es un asunto de no creer en Cristo, de ser incrédulo a Cristo, y por consiguiente la persona que es incrédula a Cristo, el que rehúsa creer en Cristo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa persona será condenada y echada en el lago de fuego, que es la muerte segunda, en donde será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Por lo tanto, es necesario que comprendamos el motivo por el cual vivimos en este planeta Tierra. Vean a Cristo hablándonos aquí en San Mateo capítulo 10, verso 28, dice de la siguiente manera Cristo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas
el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién hay que temer? A Dios, el cual puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y nadie quiere ser destruido, sino que todos queremos vivir eternamente. Por tanto, tememos a Dios y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. También Cristo dijo en ese mismo capítulo 10 de San Mateo, versos 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo confiesa delante de nuestro Padre Celestial a cualquier persona que confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo le confiesa delante del Padre Celestial y le dice: esta persona ha creído en mí, me ha pedido perdón por sus pecados, yo le he perdonado y con mi sangre le he limpiado de todo pecado, ha sido bautizado en agua en mi nombre. Padre, en tus manos lo encomiendo, dale la vida eterna y dale el Espíritu Santo y dale la entrada a tu reino eterno. Y el Padre Celestial le da el Espíritu Santo y le da por consiguiente la vida eterna, y entra la persona al reino eterno de Dios. Esa persona ha nacido del agua y del Espíritu y ha entrado al reino de Dios y ha obtenido por consiguiente la vida eterna. Ha asegurado su futuro eterno en la vida eterna con Jesucristo en su reino eterno. Y esa persona vive en esta tierra tranquilo, sabiendo que cuando termine sus días en el cuerpo físico, cuando muera su cuerpo físico, irá al paraíso donde están los apóstoles de Dios y donde están todos los creyentes de Dios que han muerto físicamente en el pasado. Por tanto, esa persona duerme tranquila, vive tranquila, sabiendo que ha obtenido la salvación de su alma, sabiendo que tiene vida eterna. Cristo preguntó en una ocasión en San Mateo capítulo 16 versos 26 al 28, diciendo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, ¿de qué le vale el hombre al ser humano ganar todo el mundo, convertirse en una persona rica y perder su alma? Lo más importante de la persona es el alma, porque el ser humano es alma viviente. Por lo tanto, se predica la salvación del alma, porque eso es lo que es el individuo, alma viviente, y vive en el cuerpo físico de carne, pero ese es un cuerpo temporal, y por lo tanto necesita recibir la vida eterna con Cristo en su reino eterno para asegurar su futuro eterno, y que Cristo luego le dé un cuerpo eterno para vivir con Cristo en su reino eterno en este planeta Tierra, cuando Cristo establezca su reino en este planeta Tierra. Por lo tanto, los llamados a una nueva dispensación son los que escuchan el Evangelio de Cristo, la palabra del Evangelio. Nace la fe de Cristo en sus almas y reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en ellos el nuevo nacimiento, y entran a una nueva dispensación. Entran a la dispensación de la gracia y por consiguiente entran a un nuevo pacto, el cual es el pacto establecido por Cristo, y quedan cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por mí y por quien más, por cada uno de ustedes también. Cristo, en el día de la Pascua o la noche de la víspera de la Pascua, estuvo comiendo con sus discípulos, tomando la última cena, y dice en San Mateo capítulo 26 versos 26 en adelante:
de la siguiente manera: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora en el pan está representado el cuerpo de Cristo que fue crucificado, y en el vino está representada la sangre de Cristo que fue derramada por muchos en la cruz del Calvario para remisión de los pecados. Por lo tanto, la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar al ser humano de todo pecado, y esa es la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, todas las personas que escuchan el llamado de Cristo, esa trompeta de Cristo, el Evangelio de Cristo, y lo reciben como su único y suficiente Salvador, son llamados a una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y después serán llamados a una nueva dispensación, la dispensación del reino, para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena del boda del Cordero en cuerpos eternos e inmortales y glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Por esa causa es que para cada etapa de la iglesia de Jesucristo, la voz de Cristo llamando a sus ovejas, como Él prometió en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante, diciendo de la siguiente manera, y vamos a leer este pasaje. Dice, capítulo 10, verso 14 en adelante de San Juan, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora, las ovejas que el Padre le ha dado a Cristo para que las busque y les dé vida eterna, son estas ovejas que oirán la voz de Cristo en medio de los gentiles y también en medio del pueblo hebreo. Sigue diciendo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Y ahora Cristo recibe el mandamiento del Padre de poner su vida en expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y luego volver a tomar su vida, resucitar en un cuerpo glorificado, resucitar su cuerpo en forma glorificada, para después ir al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, al templo celestial, y entrar al lugar santísimo con su propia sangre y hacer la obra de intercesión como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec del templo celestial. Y Él todavía está como sumo sacerdote en el templo celestial, intercediendo con su propia sangre por toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Esas personas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y ahora en San Juan capítulo 11, versos 49 en adelante, cuando estaba el concilio del Sanedrín de la religión hebrea reunidos para ver qué iban a hacer con Jesús, qué iban a decidir con relación a Jesús, dice entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año,
les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a todos los hijos, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, y ahora Cristo moriría no solamente por la nación hebrea, sino por todos los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo entero, para congregarlos en uno, ser todos congregados en Cristo y por consiguiente en su cuerpo mixto de creyentes, que es su iglesia, y así ser restaurados a la vida eterna y ser reconciliados con Dios y estar dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre de Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, ese es el programa divino para todo escogido de Dios, para toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales son llamados a una nueva dispensación en el tiempo que les toca vivir. Y ahí reciben la salvación y vida eterna, y entran al nuevo pacto y quedan cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y luego, en el día postrero, en adición de ese llamado para entrar a una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, luego reciben el llamado de la gran voz de trompeta, trompeta final, para entrar a una nueva dispensación, la dispensación del reino, y obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa voz de trompeta o gran voz de trompeta es la voz de Cristo llamando y juntando a sus escogidos. Es la misma voz que llamó a Lázaro del sepulcro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y ahora la voz de Cristo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Tenemos que subir a una edad, la edad de la piedra angular, en donde Él llama y junta a sus escogidos del día postrero, así como llama y juntó a sus escogidos de cada edad en la edad correspondiente en medio de su iglesia. Por lo tanto, el llamado de Cristo siempre ha sido en medio de su iglesia, llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad. Los escogidos de Dios tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 7, y Hebreos capítulo 4, verso 7, porque es la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, llamando a sus escogidos, llamando a sus hijos, para colocarlos dentro de una nueva dispensación con vida eterna, y colocarlos por consiguiente dentro del pacto eterno y cubrirlos con la sangre del pacto eterno, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el llamado de Cristo para este tiempo final es un llamado doble: el llamado con la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia y el llamado con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Cristo llamando a sus últimos escogidos en este tiempo final, en este planeta Tierra, para colocarlos dentro de una nueva dispensación y darles salvación y vida eterna. Los llamados a una nueva dispensación. Estos son todas las personas escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, llamados también los hijos e hijas de Dios, llamados también los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, los predestinados de Dios, elegidos para obedecer el Evangelio de Cristo y ser rociados con la sangre de Cristo y ser limpios de todo pecado y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo,
y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo y fuego y producir en esas personas el nuevo nacimiento. Y así esas personas obtener la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, en esta noche usted ha estado escuchando el llamado a los escogidos, a los elegidos de Dios, para ser colocados en una nueva dispensación. ¿Y dónde están los llamados a una nueva dispensación? Yo soy uno de esos llamados a una nueva dispensación. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha respondido al llamado de Cristo en este tiempo final, lo puede hacer en esta noche, levantando su mano y dando testimonio público de su fe en Cristo y recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted la vida eterna, y así usted obtenga la vida eterna y por consiguiente entra al reino eterno de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Por tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo ya tiene la vida eterna, tan simple como eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted creyó y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo le bautizó con Espíritu Santo y fuego, ya usted es salvo, usted ya tiene la salvación y vida eterna. Y yo también. Pero si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y por consiguiente no tiene la vida eterna, puede en estos momentos dar testimonio público de su fe en Cristo, pues la fe de Cristo ha venido a vuestro corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y usted la ha escuchado en esta noche. Por consiguiente, ya ha nacido la fe de Cristo en vuestro corazón, ya usted está creyendo en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, y ahora le falta dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador, y luego ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en usted el nuevo nacimiento, y así usted obtendrá la vida eterna. Vamos a dar unos minutos en lo que vienen dando testimonio público de su fe en Cristo las personas que todavía no han recibido a Cristo, y en esta noche nació la fe de Cristo en vuestro corazón al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Pueden venir en esta noche a los pies de Cristo, dando testimonio público de su fe en Cristo, y yo estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. El propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra es que recibamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él nos dé la vida eterna. Ninguna otra persona le puede dar a usted la vida eterna, y ninguna otra persona puede perdonarle a usted, y ninguna otra persona le puede limpiar de todo pecado, porque el único que limpia de todo pecado al ser humano es Jesucristo, y lo hace con su sangre preciosa. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso todos necesitamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo las personas que todavía no han recibido a Cristo y esta noche nació la fe de Cristo en su alma. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino, le perdone y con su sangre les limpie de todo pecado, y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo de fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, y así entren al reino eterno de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Cristo es la puerta al reino de Dios. Cristo es la puerta por la cual el que entra, por la cual entra la persona, y el que entra por esa puerta recibe la vida eterna. Cristo dice en San Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. ¿Ve? La salvación la persona la obtiene al recibir a Cristo como Salvador. Eso es entrar
por la puerta del cielo, que es Cristo, por la puerta a la salvación y vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Por lo tanto, no hay otro Salvador, no hay otro Redentor. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Toda persona que quiere la salvación de vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino, necesita recibir al Rey de ese reino, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Cristo nos confiesa delante de nuestro Padre Celestial como un creyente en Él, y el Padre Celestial nos da la entrada al reino eterno para vivir eternamente con Jesucristo en el reino eterno de Dios. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la causa por la cual se predica el Evangelio de Cristo, para que toda persona pueda obtener la salvación y vida eterna y vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Pueden continuar viniendo los que faltan por venir. Dentro de ya algunos segundos estaremos orando por todas las personas que han estado viniendo los pies de Cristo en esta noche, también los que están en otras naciones escuchando esta conferencia a través de internet o del satélite y viendo esta actividad. Pueden también venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todas las personas que están viniendo a los pies de Cristo en esta noche. También los que se encuentran en diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Europa, del África y demás naciones, pueden continuar viniendo también a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos los aquí presentes y por ustedes también que están en otras naciones. Todavía continúan viniendo más personas a los pies de Cristo, personas que quieren vivir eternamente con Cristo en tu reino y ya han nacido la fe de Cristo en sus almas y ya han comprendido que la única forma de salvación es a través de Jesucristo nuestro Salvador, para poder entrar en el reino eterno de Dios y vivir eternamente con Cristo en el reino eterno de Dios. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno y lo hacemos recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna y por consiguiente tenemos que buscar la vida eterna, y esta vida eterna está en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso recibimos a Cristo como nuestro Salvador, para que Él nos dé la vida eterna, porque queremos vivir eternamente en el reino de Dios con nuestro amado Señor Jesucristo. El reino de Dios es el único reino eterno y ese es el reino de Cristo. Por lo tanto, todos necesitamos entrar al reino de Cristo, al reino eterno de Dios, para poder vivir eternamente. Y entramos al reino de Dios naciendo del agua y del Espíritu, naciendo de la predicación del Evangelio de Cristo y creyendo en Cristo de todo corazón, siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibiendo el Espíritu de Cristo, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos del agua y del Espíritu y entramos al reino de Dios, y por consiguiente entramos a la vida eterna, obtenemos la vida eterna. Todavía faltan más personas por venir a los pies de Cristo. Vamos a esperar unos segundos en lo que llegan las demás personas que faltan por venir, que quieren asegurar su futuro eterno con Cristo en tu reino eterno, porque quieren vivir eternamente. Y ya saben que la única forma en que el ser humano puede vivir eternamente es recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo está tan joven como cuando se fue al cielo, y así vamos a estar todos nosotros, porque Él nos va a dar un cuerpo nuevo y eterno y joven para vivir con Él en su reino por toda la eternidad. Estamos en esta tierra pasando por un lapso de tiempo corto para que hagamos contacto con Cristo y obtengamos la vida eterna a través de Jesucristo, y así confirmemos nuestro lugar en la vida eterna con Jesucristo en su reino eterno.
Todavía vienen más personas que quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, estamos dando unos segundos en lo que llegan las personas que faltan por venir. Y también en los demás países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Europa, del África y demás naciones, todavía pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todas las personas que aquí están viniendo a los pies de Cristo en Zihuatanejo, República Mexicana. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si todavía falta alguna persona por venir, puede hacerlo para que quede incluido en esta oración que estaré haciendo por todos los que están viniendo a los pies de Cristo. Vamos a estar todos puestos en pie y vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta noche y por ustedes también que están en otras naciones. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo al cielo. Si falta todavía alguna persona, puede venir. También en las demás naciones pueden continuar viniendo si falta alguno. Vamos todos a tener nuestras manos levantadas a Cristo al cielo y repitan conmigo esta oración. Nuestros ojos cerrados, repitan conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti, habiendo escuchado la predicación de tu evangelio. Ha nacido tu fe en mi corazón, en mi alma, y creo en ti de todo corazón. Señor Jesucristo, creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Y reconozco que tú eres el único y suficiente Salvador para mí. Y te recibo públicamente como mi único y suficiente Salvador, dando testimonio público de mi fe en ti en esta noche, en este lugar. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego perdones mis pecados y te ruego me limpies de todo pecado con tu sangre preciosa. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero nacer a la vida eterna. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino, Señor Jesucristo. Por lo tanto, en tus manos encomiendo mi alma y te ruego, salves mi alma, Señor Jesucristo. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora todos decimos con nuestras manos en alto: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y creyeron en Cristo de todo corazón y lo recibieron como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo esta noche y creyeron de todo corazón en Cristo y lo recibieron como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, me dirán ustedes. Y
me dirán cuándo me pueden bautizar. Y yo les digo, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos, porque ustedes han creído en Cristo de todo corazón. Pregunto al reverendo Josué Villaseñor Hernández si hay agua. Hay bautisterios aquí, 4 bautisterios, y hay ropas bautismales. Hay ropas bautismales también, y hay vestidores de ropa, lugar donde cambiarse de ropa para colocarse las ropas bautismales, y también personas que les ayudarán. También hay personas que les ayudarán. Por lo tanto, hay bautisterios, hay también ropas bautismales, hay vestidores de ropa donde ponerse las ropas bautismales, y también personas que les ayudarán para que así ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También hay ministros en los bautisterios, van a bautizarles, y luego también personas que cuidarán de vuestra ropa en lo que ustedes van a las aguas bautismales, y luego regresarán y se cambiarán de nuevo de ropa, se pondrán vuestras ropas que estarán secas y regresarán a vuestros hogares gozosos y agradecidos a Cristo por la salvación de vuestra alma. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Jesucristo, el ángel del pacto, les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y les acompañe todos los días de vuestra vida, y les bendiga espiritualmente y materialmente, y les prospere espiritualmente y materialmente. En el nombre del Señor Jesucristo. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga también a sus pies y les dé la salvación de vida eterna, para que estén con ustedes en el reino eterno de Jesucristo, viviendo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, los llamados a una nueva dispensación. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Con ustedes nuevamente el reverendo Josué Villaseñor Hernández, para indicarles hacia dónde caminar, para cambiarse de ropas, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con nosotros el reverendo Josué Villaseñor Hernández. Para damas y también para caballeros, están las personas que lo atenderán también para vestirse y también cuidar de su ropa. Pueden pasar a este mano, levantamos las manos de blanco para que los atiendan y así se vistan. Pero pueden pasar acá.